para el cierre del editorial de hoy. La palabra de Eva Perón y la palabra de Perón en el Día del Trabajador. Me parece que también, así como el Eternauta, hoy esas palabras tienen que cobrar más vigencia que nunca, estar más vigentes que nunca. 11 32 000 530 es el WhatsApp de la radio con el cual podés comunicarte con nosotros a partir de ahora, mandarnos mensajes, todo lo que tengas ganas de comentar, de decir, de manifestar. Y vamos a compartir la primera nota de hoy, y siempre es un placer poder tenerlo en el programa, poder compartir con él su mirada, su visión sobre esto que estamos viviendo, ¿no? Esta sensación tan complicada de vivir en tiempos de gobiernos de ultraderecha, no solamente en la Argentina, sino en gran parte del mundo. Estos gobiernos fascistas que, da la sensación, disfrutan llevando adelante acciones que rayan la crueldad y el atropello al pueblo, a la sociedad, y llevando adelante acciones justamente que van de la mano de esto, de una crueldad tremenda. Pero está del otro lado para charlar de esto justamente Rocco Carbone. Él es filósofo y alguien que tiene una mirada muy clara relacionada con esto. Rocco, ¿cómo te va? Kike Alcoba, Viento a Favor, en la Radio de las Madres. Te saludamos, maestro. Gracias. No, un gran saludo para ustedes y un agradecimiento también. Bueno, Rocco, decíamos, ¿no? Cómo vivir en estos tiempos tan crueles, con gobiernos de ultraderecha, y especialmente el nuestro, ¿no? Este gobierno impresentable de Milei en la Argentina. Y mira, te diría aquí que estamos frente a un poder que es el Estado, evidentemente, y desde mi punto de vista estamos frente a un poder fascista. ¿Por qué digo esto? Un poder fascista, cuando ocupa el Estado, cuando lo coloniza, cuando lo ocupa, siempre hace peligrar su vertiente social. Estamos teniendo, discúlpame Rocco, un segundo, porque, sí. Vamos a volver a conectarnos, porque nos sale como muy cortado. No sé si estás en la calle, en algún lugar. No, estoy en mi casa. Porque, a ver ahí... yo me escucho a mí mismo con mucho rebote. Sí, cortamos y retomamos la llamada. Un segundo, Rocco, ¿puede ser? Dale, sí, dale, no. Buenísimo. Estamos conversando y charlando con Rocco Carbone y su mirada sobre este momento de la Argentina. Mientras tanto, te cuento, mientras retomamos el enlace con Rocco, que se van a llevar a cabo las jornadas solidarias nacionales Papa Francisco, organizada por la Cámpora junto a otras organizaciones sociales y políticas. Más de 180 puntos de encuentros en todo el país. En Cava va a ser punto central, en Barrio Padre Ricciardelli, ex 1114, frente a la parroquia Madre del Pueblo, Avenida Perito Moreno 1820, a partir de las 15-16 horas. ¿Qué están haciendo o qué estamos haciendo? Limpieza, reacondicionamiento de la canchita de fútbol del barrio, puesta en valor de espacios comunitarios, ollas populares, actividades en plazas y postas de salud, y en simultáneo están sucediendo las jornadas en la provincia de Buenos Aires, en Villa Elisa, en Villa Elvira, en La Plata, en Quilmes, La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Luján, Hurlingham y otros municipios. Además, a lo largo del país habrá jornadas en las distintas provincias con puntos fuertes en Entre Ríos y Tucumán. El homenaje al Papa Francisco es una jornada de militancia solidaria, de cercanía con el otro, de trabajo compartido. Se convoca a todos aquellos que entiendan que hacer algo por el otro es el mejor homenaje posible. Rocco, ¿estás ahí del otro lado? Sí, ahora se me escucha mejor. Perfecto. Digo, estábamos tratando de charlar y que vos nos des tu idea de cómo vivir en estos momentos con gobiernos fascistas como el que nos toca, y de repente también tenemos esto, ¿no? Este mensaje que ha dejado el Papa Francisco tan pero tan fuerte en lucha contra esto que estábamos hablando. Sí, bueno, te decía que desde mi punto de vista estamos frente a un poder fascista que se hizo del Estado. ¿Y por qué digo que
podemos homologar al poder del presidente Milei con el poder fascista, porque cuando un poder fascista se hace del Estado, siempre hace peligrar su vertiente social. ¿Y por qué lo hace? Para entregar lo que son los bienes comunes a los monopolios corporativos globales, absolutistas, totalitarios, hacerlo a bajo precio. Y cuando un poder fascista se ubica en el corazón de la estatalidad, lo que hace es invertir el papel del Estado. O sea, cuando un poder fascista se hace del Estado, invierte el papel del Estado y convierte al Estado en un proveedor de recursos naturales, en un proveedor de servicios básicos, en un proveedor de servicios esenciales, en un proveedor de concesiones, de infraestructura, de patentes para las empresas transnacionales. Y entonces, ¿por qué digo que estamos frente a un poder fascista? Porque es un poder que se hizo del Estado y protege a las empresas transnacionales, protege a los monopolios corporativos globales absolutistas y lo protege de las exigencias populares que tienen que ver y que conciernen a los derechos laborales, a los derechos sanitarios, a los derechos ambientales, a los derechos humanos. Entonces, digo, para cerrar esta idea, cuando un poder fascista gobierna el Estado, más que actuar como regulador de la empresa, actúa como un garante. Y me parece que esta modalidad o esta lógica la podemos identificar en el gobierno libertariano. Ahora, vos decías efectivamente que estamos frente a un poder de crueldad, a un poder cruel. ¿Es así? Sí, sí. Bueno, yo creo que efectivamente estamos frente a un poder de la crueldad, pero yo creo que estamos frente a un poder odiante. O sea, una de las pasiones que identifico en las formas discursivas, en las modalidades políticas, represivas, o en las políticas generales que elabora el gobierno de la Libertad Avanza, es una política odiante. El odio es una pasión oscura, la podemos encontrar tematizada, por ejemplo, en un antiguo libro de Aristóteles, que es la retórica, y Aristóteles en ese libro dice que el odio es siempre social, ¿no? O sea, que el odio es una manifestación de la ira. El presidente Milei es un tipo iracundo, indudablemente, y Aristóteles que dice que la ira se puede curar con el tiempo, en cambio que el odio no tiene cura. O sea que el odio tiene un propósito y ese propósito es hacer el mal. Y me parece que efectivamente, si esto que digo se acepta, podemos vincularlo con las políticas del presidente Milei para con la sociedad argentina. Una situación odiante, la vemos que mucho más que cruel, me parece. La vemos escenificada todos los miércoles en la plaza de los dos congresos, palo y gas a los sectores más desprotegidos de la sociedad, o sea, a nuestros jubilados, quiero decir, a nuestros padres, a nuestras madres, a nuestra maestra de antaño, a nuestra enfermera de la semana pasada, etcétera. Eso es una escena odiante. Y como te decía, ese odio no tiene cura, y el propósito del odio, si nos referimos a lo que decía Aristóteles, es producir el dolor en el otro, es producir el mal. Y me parece que el presidente Milei pretende provocar en nosotros, quiero decir, en las clases que organizamos nuestra vida, nuestra existencia alrededor del trabajo, sea trabajo formal, sea trabajo informal, sea trabajo cartonero, trabajo monotributista o trabajo intermitente, me parece que pretende provocar con su odio los mayores males a las clases trabajadoras. Y esos mayores males se especifican económicamente, siendo un economista, especialista en hacer dinero, un economista en gobernar sin dinero. Sí, con o sin plata, sí. Con o sin plata, lo que vemos que él efectivamente está empobreciendo a todas las clases que organizamos nuestra existencia alrededor del trabajo. Y ese odio, vivimos en una sociedad odiante. Mira, y te pongo una imagen que me llegó a través de un compañero que es profesor, que es maestro de escuelas públicas, y le gusta escribir pequeños textos, como pequeños haiku o pequeñas reflexiones sobre la realidad social. Y como el maestro ve, por ejemplo, como los padres y las madres van a
a buscar a los hijos y a las hijas a la salida de la escuela. Y escribió, palabra más, palabra menos, esto que te relato ahora, según lo recuerdo, que veía a papá y mamá que, por ejemplo, que cuando recibían un hijito o una hijita que salía fuera de la escuela, nunca le daban un abrazo, que lo agarraban de la mano a esa hijita y se lo llevaban a su casa. Y ahí efectivamente hay un lazo social fragilizado, y esos lazos sociales fragilizados me parece que se están fragilizando en función de la política odiantes, más que crueles, de que producen mal en todos los sectores de la sociedad y sobre todo en las clases trabajadoras. Eso me parece que estamos viviendo en la Argentina. Y escuchando este mensaje que estás dando relacionado con justamente este gobierno odiante, ¿por qué llegamos a esto? ¿Y por qué? A lo mejor llegamos porque nos convencieron de algo que después no llevaron adelante como acciones. Digo, pero ¿cómo hay todavía un gran porcentaje de la sociedad en la Argentina que pareciera bancar esto que está pasando? Mira, como llegamos acá, yo te diría que esa se corresponde con una ley de la historia, con una ley de la ciencia histórica. En la Argentina, y en una parte conspicua de nuestra América, de América Latina, entre el año 94, lo estoy diciendo en clave latinoamericana, entre el año 1994 y el año 2015, hubo una gran primavera emancipatoria. Y en la Argentina entre 2003 y 2015, con el kirchnerismo. Bueno, luego del momento emancipatorio, y fue una emancipación radical en toda América Latina, lo que ya podemos llamar patria grande. Luego del momento radicalmente emancipador, lamentablemente se precipita el momento reaccionario. Esa es una ley inherente a la ciencia histórica, es lo que se llama lucha de clases en general. Y entonces, este es un momento altamente reaccionario de la vida política, y va a acontecer en algún momento, porque la historia funciona así, pendularmente, podríamos decir. Ahora, lo que tenemos que tener presente es que el fascismo es una latencia siempre presente en la historia de los pueblos y que oportunamente estimulado frente a situaciones de crisis como la pandemia puede volver. Bueno, el poder que estimuló al fascismo se llama La Libertad Avanza y lo hizo retornar entre nosotros y nosotras, porque como te digo, el fascismo es una latencia permanente, es algo que siempre se puede activar en la historia de los pueblos y además forma parte de nuestras tradiciones cívicas. Un cantito de plaza como este que voy a recitar ahora, como a los nazis le va a pasar, a donde vayan los iremos a buscar. Sí. Es un reconocimiento que en la vida política argentina hubo fascismo en algún momento. Retorno. Ahora, luego del momento reaccionario, lo que tenemos que tener presente es que nuevamente se va a precipitar el momento emancipatorio. Me parece que socialmente, individualmente, de manera organizada, en movimientos, partidos, sindicatos, en el campo nacional y popular, y como individuos que somos, tenemos que trabajar para que sobrevenga nuevamente la emancipación, que también es una latencia de la historia. Eso va a acontecer en la Argentina, pero hay que tenerlo presente y trabajar para que las fuerzas populares, el campo de la emancipación, el campo nacional y popular, vuelva a ser Estado y vuelva a conducir los destinos de los miles de millones de países, porque cuando gobiernan ellos, cuando gobiernan estos tipos de poderes, las clases trabajadoras no tenemos derecho a existir. En cambio, cuando gobierna la emancipación, ellos tienen un lugar en el mundo. Estamos charlando con Rocco Carbone. ¿Recibiste amenazas últimamente? Bueno, siempre hay pequeñas o grandes manifestaciones de voces discordantes respecto de lo que se puede decir. Me parece que nuestro campo está sufriendo de distintas formas odiantes y de la violencia. Son violencias colectivas, son violencias individuales. Lo vimos, por ejemplo, con un pibe que está internado todavía, Pablo Grillo. Claro. Lo vimos con Navarro, guste más, guste menos, esa figura que lo atacaron, qué sé yo, de una manera cobarde, ¿no? Y esto baja, perdón, Rocco, y esto baja del mensaje propio del presidente, justamente esos mensajes odiadores, donde manifiesta el odio hacia el periodismo, donde... Mira, te lo voy a decir así. Si efectivamente en una sociedad
vos la taladrás con mensaje de violencia. Esa violencia luego, digamos, esa violencia discursiva en algún momento se transforma en un acto material. 1 de septiembre del año 2022. En la Argentina estuvimos frente a la tentativa de un magnifemicidio. Sí. Bueno, eso fue uno de los primeros emergentes, por ejemplo, del poder fascista que ahora gobierna el país. Entonces, cuando vos todos los días taladras a una sociedad con mensaje violento, con mensaje iracundo, con mensaje de odio, con mensajes crueles, eso en algún momento discursivo se transforma, se traduce en una acción material que afecta a una persona, a un grupo, a un movimiento, a un espacio más o menos colectivo y organizado. Es así. Forma parte también del comportamiento y de la racionalidad propia de los pueblos. Si en cambio las sociedades, los poderes políticos tratan efectivamente de elaborar, de organizar, de expandir virtudes positivas, sentimientos positivos, pasiones positivas, eso también se verifican en ciertas organizaciones sociales, en ciertas organizaciones societales o societarias, donde vigen esas virtudes, qué sé yo. Una puede ser la solidaridad, el amor, el afecto, el compañerismo, el lazo social, la empatía con el próximo, y eso forma parte, digamos, de responsabilidad de la política, porque esas virtudes o esas desvirtudes o esas pasiones positivas y negativas impactan en la organización societal y pueden impactar positivamente si las pasiones que se expanden y organiza el poder político son positivas, o si son negativas tenemos escenas de violencia como la escena del magnifemicidio o el ataque a Navarro o el bombazo que recibió en la cabeza a Pablo Grillo, o digamos las escenas de violencia colectiva del miércoles, que son escenas que no pueden ser toleradas realmente, no pueden ser toleradas si nos reconocemos en una condición humana mínima. Rocco Carbone, filósofo que está charlando con nosotros, a quien le agradecemos estos minutos, estas palabras. Me voy a despedir o a cerrar esta nota quedándome con esta última parte, ¿no? La de empecemos a formar movimientos a través de la solidaridad, de la empatía, del amor, y que eso nos dé la fuerza necesaria para superar esta oscuridad que hoy gobierna la Argentina y empezar a cambiar la historia. Rocco, te agradecemos muchísimo esta charla, siempre atento a cada vez que requerimos alguna palabra tuya y bueno, y tan importante poder escucharte en estos momentos. Agradecido y un gran saludo y que tengan un buen fin de semana. Un abrazo enorme. Rocco Carbone pasó por Viento a Favor en la Radio de las Madres. Gracias. Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11 3200 0530. Somos Radio AM530. Materia pendiente. Un libro de Hernando Val sobre el trabajo municipal y los servicios públicos de calidad en la Argentina. Materia pendiente de Hernando Val. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Ediciones Sicus. Libros para una cultura.